Ya, primero que nada, buen día o buenas tardes a todos y todas. Me presento porque creo que es la primera vez que le hago una clase a ustedes. Mi nombre es Benjamín Jiménez, soy médico veterinario. Participo en algunas cátedras de la Universidad Andrés Bello y también de la Universidad Santo Tomás, principalmente en los ramos de patología clínica y también algunas partes como ramos asociados a patología, oficiopatología y fisiología. Y alguna que otra clase por ahí. El tema del que les voy a hablar hoy día es sobre alteraciones de equilibrio hidrosalino y ácido base desde un punto de vista patológico o fisiopatológico. Por alguna razón, todo el mundo le tiene miedo a este tema. Porque, bueno, no se los voy a negar, es un tema que puede ser complejo. Sin embargo, es súper importante que ustedes lo manejen dependiendo a lo que se vayan a dedicar en distintos grados de profundidad, pero que al menos para la parte clínica ustedes manejen los conceptos claves para determinar eh, cómo relacionan esto con el paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes, sobre todo los que están hospitalizados, tienen algún grado de trastorno hidroelectrolítico o ácido base. ¿Ya? Son algunos de los trastornos más comunes en la clínica. Pero muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos a las pruebas que evalúan esto. ¿Ya? Y quizás lo que más manejamos es el estado de hidratación. Sin embargo, hay un montón de cosas más a nivel electrolítico y a nivel ácido base que es indispensable manejar para tener correctos resultados. ¿Por qué es tan terrible que existan estas alteraciones? ¿Ya? Una, porque bueno, la deshidratación y las alteraciones de volumen nos pueden llevar a patologías más sistémicas o alteraciones más sistémicas como el shock, la sobrehidratación, etcétera. Pero también una desregulación electrolítica y de pH va a impedir que el organismo pueda funcionar correctamente a todo nivel. Las reacciones enzimáticas, el transporte de moléculas, la acción de los fármacos, muchas veces dependen de que exista un intervalo fisiológico con respecto al pH sanguíneo, a los ácidos base y a los electrolitos. Si ustedes tienen desequilibrio en esto, además de todas las repercusiones patológicas que va a tener, también vamos a tener un fracaso terapéutico, porque las drogas que administremos no van a funcionar, o al menos no van a funcionar óptimamente, y muchas veces administramos una droga que creemos que va a funcionar de maravilla en este paciente, sin embargo, vemos que no hay ningún resultado. Y empezamos a decir después, no, esta droga no sirve. Pero ¿en qué condición del paciente la evaluamos? Porque si ese paciente estaba con una alcalosis o una acidosis, no podemos esperar que esa droga actúe de forma correcta. Entonces, eso un poco de manera introductoria de por qué es tan importante que manejemos esta materia, ¿ya? Porque es algo del día a día en la medicina veterinaria, sobre todo a nivel hospitalario, a nivel de manejo de paciente crítico. Antes de comenzar a hablar de la parte más patológica, vamos a comenzar con algunas definiciones de conceptos fisiológicos que ustedes deberían manejar, pero que es importante repasarlos para comprender bien todo esto. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a tratar en esta clase? Bueno, vamos a dividirlo en dos grandes segmentos, que uno es el equilibrio hidroelectrolítico y el otro es el equilibrio ácido-base. En el equilibrio hidroelectrolítico vamos a repasar un poco la fisiología de cómo se mueven los fluidos, cómo se mueven los electrolitos, cuáles son las principales alteraciones hídricas y alteraciones electrolíticas y cuáles son sus mecanismos compensatorios. Quizás esta parte de los mecanismos compensatorios los vamos a ver en conjunto con los otros temas y no como un modo aparte, porque a nivel pedagógico creo yo que es mucho más factible enseñarlo cuando hablamos de la misma patología. ¿Ya? En cuanto a equilibrio ácido-base, vamos a hablar de cómo se maneja el pH orgánico, cuáles son las alteraciones de ácido-base y cuáles son sus mecanismos compensatorios. Comenzando con las alteraciones del equilibrio hidrosalino o hidroelectrolítico, vamos a ver algunos conceptos generales. El primero es osmosis, que la osmosis tiene que ver con el movimiento de fluidos a través de una membrana semipermeable. Tenemos, en este caso, dos compartimientos, ¿ya? Uno con una alta concentración de solutos y una con una baja concentración de solutos. Es decir, una solución hiperosmolar y una solución hiposmolar. Y está separado por una membrana que es semipermeable que permite el paso a ciertas moléculas, como por ejemplo el agua. Por un tema
físico-químico, se tiende a buscar el equilibrio. ¿Ya? ¿Y cómo se va a manifestar el equilibrio en esta ocasión? Es que el agua que está en esta solución de baja molaridad con bajos solutos, con baja cantidad de solutos, va a tender a desplazarse hacia una solución de mayor concentración, ¿ya? Buscando un equilibrio entre ambas. A partir de este concepto de osmosis, tenemos otros dos conceptos importantes que en la mayoría de los casos los tomamos como sinónimos, pero que en la práctica o en realidad en estricto rigor no significan lo mismo. ¿Ya? La osmolalidad es la concentración de moléculas osmóticamente activas, es decir, que son capaces de generar este gradiente osmótico en una disolución. ¿Ya? Y esto se expresa en osmoles, es decir, en moléculas osmóticamente activas, por el peso del fluido, ¿ya? Por kilogramo en este caso. Mientras que la osmolaridad es exactamente lo mismo, pero en vez de medirlo en base al peso, lo hacemos en base al volumen. Como sabemos, por las propiedades del agua y su densidad, que 1 kilo de agua es exactamente igual a lo mismo que 1 litro de agua, no van a haber grandes diferencias prácticas entre que utilicemos el concepto de osmolalidad y osmolaridad. Sí nos va a interesar mucho más cuando hablamos de química neta, no de química orgánica. Pero para este caso es poco relevante y para efectos de la clase los vamos a utilizar como sinónimos. Así que no se preocupen si a veces digo osmolaridad y otras veces digo osmolalidad. Generalmente voy a decir osmolaridad porque es más fácil de pronunciar. Entonces, ¿cómo se determina esta osmolaridad? La osmolaridad está dada por la concentración de solutos que son osmóticamente activos en un fluido. ¿Cuáles van a ser esos solutos osmóticamente activos? Principalmente el sodio, pero también tenemos otros como el cloro, el bicarbonato, la glucosa, la urea, etcétera, etcétera. Como el sodio tiene una baja permeabilidad a la membrana celular, este no se va a mover libremente entre el intracelular y el extracelular, por lo que depende de canales, muchas veces de sodio, para el paso de esta molécula. Lo que sí se va a mover con mayor facilidad es el agua, ¿ya? Que se va a mover de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración, buscando este equilibrio osmótico. Otra molécula importante que puede participar aquí es la glucosa. Ya la glicemia contribuye en un 5% a la osmolalidad, y de hecho es considerado en la fórmula para calcular la osmolaridad efectiva. Sin embargo, esta fórmula se utiliza mucho más en pacientes que tienen trastornos de la glicemia, como por ejemplo pacientes diabéticos, y vamos a ver que hay algunas fórmulas que solamente involucran al sodio para determinar la osmolaridad efectiva. Así que recuerden que el sodio es la molécula osmóticamente activa más importante para determinar la osmolaridad. Ahora, ¿cómo se distribuyen estos fluidos a través del organismo? ¿Ya? Sabemos que la mayoría está dentro de el intracelular. ¿Ya? La gran mayoría del volumen, cerca de un 67% del total, está dentro del intravascular. ¿Ya? Considerando que el 60% de la mayoría de los mamíferos es agua. Y dentro del 60% de agua, el 67% está en el intravascular. Perdón, en el intracelular. El resto se divide entre el compartimento intersticial y el compartimento vascular. Dentro de todo el fluido extracelular, un 75% se encuentra en el intersticio, mientras que solamente un 25% se encuentra en el vascular, o si lo tomamos en relación al total de agua en el organismo, solamente un 8% se encuentra a nivel del intravascular. Ahora, ¿de qué depende el movimiento de estos fluidos? Principalmente a través del intracelular y el intersticio, del gradiente osmótico, ya que está dado principalmente por el sodio. Es decir, aquí los fluidos se van a mover de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración, buscando un equilibrio. Cuando hablamos del paso de fluidos entre el intersticio y el vascular, va a depender de lo que conocemos como fuerzas de Starling, ya que está dado principalmente por la presión oncótica y la presión hidrostática
a nivel vascular intersticial. La diferencia de estas expresiones va a determinar el movimiento de fluido. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de edema, con mayor detalle. La ganancia de fluidos o de líquidos depende de algo tan simple como es el consumo de agua y alimentos. Ya recordemos que los alimentos también vienen con un porcentaje de agua, pero podemos agregar la fluidoterapia como una ganancia artificial en pacientes hospitalizados. En cuanto a las pérdidas, tenemos muchas más opciones. ¿Ya? Podemos perder fluidos por el aumento de la temperatura, porque hay una mayor evaporación de estos fluidos, sobre todo a nivel del sistema respiratorio. Actividad física, también vamos a eliminar más fluidos a través del sistema respiratorio. La orina, ¿ya? Que es uno de los mecanismos más importantes en la regulación en realidad la formación de orina es uno de los mecanismos más importantes en la regulación del agua orgánica, la ventilación, que ya como les comentaba, perdemos agua a través de la ventilación, hemorragia, porque no solamente perdemos eritrocitos, leucocitos, sino que también todo el plasma y el líquido asociado a este volumen sanguíneo. Pérdidas gastrointestinales como vómitos, fecas, cuando estas fecas son diarreas, ya la pérdida es más patológica, quemaduras, que va a hacer que se exude bastante líquido a través de los tejidos quemados, efusiones como pueden ser el tórax, por ejemplo, el hidrotórax o la citis. Y dentro de todas estas pérdidas tenemos pérdidas que las vamos a considerar pérdidas sensibles y otras que son insensibles. Las pérdidas sensibles son todas aquellas que podemos medir en la clínica. ¿Cuáles van a ser? La orina y los desechos gastrointestinales. Eso lo podemos medir sin ningún problema en la clínica. ¿Ya? Podemos medir el gasto urinario, podemos medir los líquidos perdidos a través de la diarrea, de las fecas. Sin embargo, hay pérdidas que son insensibles que no las podemos medir, o al menos no existe un mecanismo de momento que nos permita medir estas pérdidas con confianza. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser estas pérdidas? Principalmente las que ocurren en la ventilación. En pacientes humanos también podemos sumar la supuración, pero sabemos que la ventilación es una de las pérdidas insensibles más importantes dentro de los pacientes de importancia veterinaria. Ahora, todas estas pérdidas y ganancias de fluidos, ¿cómo están reguladas? Ya existen dos factores físicos o químicos, o físicos y químicos, dentro de la sangre que van a ocasionar respuesta en distintos tejidos. Uno es la osmolaridad y el otro es la volemia. La osmolaridad es detectada por osmorreceptores, como su nombre lo dice, mientras que la volemia es detectada por varoreceptores. En respuesta a cambios en la osmolaridad o la volemia, van a llegar respuestas o señales a distintos órganos, como pueden ser los riñones, las adrenales, hipófisis, hipotálamo. Por ejemplo, una baja en la volemia lo que va a generar es que la hipófisis detecte esto y empieza a secretar más hormona antidiurética para retener más sodio y agua y recuperar la volemia. En el caso de los riñones, también sabemos que a través del aparato yuxtaglomerular son capaces de detectar una baja en la volemia en la arteriola aferente. Eso va a secretar renina, lo que finalmente, a través de todo este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, se secreta angiotensina 2 y aldosterona que van a participar en la reabsorción de sodio y agua a nivel renal. Las adrenales produciendo aldosterona principalmente, pero también hay algunos efectos en las catecolaminas que regulan esto, pero que no son tan relevantes, así que no los vamos a tocar en esta clase. Y eso, esto podríamos considerarlos algunos de los protagonistas en la regulación de los fluidos. Ahora, dentro de la regulación tenemos la participación sumamente importante del sistema endocrino. Ya, en esta clase vamos a ver bastante de la parte renal y la parte endocrina. Por lo tanto, podríamos chocar con algunos temas que ustedes vean posteriormente en la unidad de endocrinología, en metabolismo de calcio y fósforo o en la parte de fisiopatología renal. Sin embargo, vamos a enfocarnos más que nada a cómo estos factores regulan toda la parte hidrosalina.
Por un lado está la ADH o hormona antidiurética, que también se conoce como arginina vasopresina por su segundo efecto, que aumenta la absorción de sodio y agua en los túbulos distales y colectores de la nefrona. ¿Ya? Esto lo hacen activando canales de acuaporina que reabsorben agua en los túbulos distales. La aldosterona, que es secretada por acción de la angiotensina 2, llega a sus receptores citoplasmáticos en las células, bueno, en realidad en distintos segmentos de la nefrona, pero principalmente en los túbulos distales, para reabsorber sodio y cloro, pero también con su equivalente osmótico en agua. ¿Ya? A cambio de eso, elimina potasio hacia la luz tubular. Por lo tanto, ese potasio se excreta y se da por la orina. La angiotensina 2, que es resultado de la cadena de eventos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene dos efectos. Por un lado, llega a la corteza suprarrenal, principalmente a la zona glomerular, favoreciendo la liberación de aldosterona para producir el efecto que mencionamos anteriormente, y también tiene un efecto de vasoconstricción en las arteriolas, ¿ya? Favoreciendo el aumento de la presión sanguínea. Otra hormona o péptido que nos interesa, pero que no vamos a desarrollar con mayor profundidad, es el péptido natriurético auricular, que tiene un efecto, entre comillas, negativo con respecto a lo que habíamos visto antes. ¿Por qué? ¿Ya? Estos péptidos natriuréticos auriculares son secretados por los miocardiocitos de la aurícula en respuesta al aumento de la presión o al aumento de la volemia. Entonces lo que hace es secretar este péptido y van a tener efectos también a nivel renal, favoreciendo la excreción de sodio y agua, pero también va a inhibir la acción de la renina y la aldosterona. Entonces tiene un efecto doble para en el fondo bajar la volemia. Bueno, y finalmente todos estos mecanismos de manera fisiológica funcionan coordinados para mantener una volemia estable y una proporción de electrolitos estable que permita la vida. Pero vamos a ver más adelante que hay varias condiciones patológicas donde esto se desregula y terminamos con alteraciones en el volumen sanguíneo, con el volumen hídrico y en las proporciones de electrolitos. Vamos a partir hablando de la ADH, hormona antidiurética, o también arginina vasopresina. Esta tiene dos efectos. Bueno, primero tenemos que recordar que es secretada por la neurohipófisis, pero se produce en el hipotálamo, ya principalmente en respuesta a la deshidratación, que es detectada por los osmoreceptores, o también en respuesta a la baja de la presión sanguínea detectada por los vasoreceptores. Entonces, esta respuesta va a generar en el hipotálamo, posteriormente en la hipófisis, que se libere la hormona antidiurética, que tiene dos efectos. El primer efecto, que es el más importante, es que disminuye la excreción urinaria de CO2, perdón, de H2O o de agua. Esto genera mayor retención de agua, aumenta el líquido o el agua dentro del continente vascular, aumentando así la presión. ¿Dónde ocurre esto? En los túbulos colectores, principalmente, al interactuar con sus receptores. Los receptores para arginina vasopresina o ADH son los receptores B2, o que también los podemos encontrar como AVPR2, que son receptores de alta afinidad, es decir, que requieren de baja cantidad de arginina, vasopresina o de ADH para ser estimulados. La acción de estos receptores los vamos a ver en la siguiente diapo con más detalle, para explicarles bien cómo ocurre esto como a nivel celular. Y el resultado final de esto va a ser que se reabsorba más agua y finalmente aumente digamos, el volumen sanguíneo. El efecto que desencadena la secreción de la ADH va a ser un aumento en la osmolaridad. Es decir, que al parecer están
aumentando los solutos por sobre el fluido. Es decir, se está volviendo más hiperosmolar el plasma sanguíneo. ¿Cómo regulamos esto? Diluyendo esa osmolaridad con más agua. ¿Ya? Ese es uno de los mecanismos por el cual se secreta la ADH. Sin embargo, hay otro mecanismo que es la baja en la presión sanguínea, ya detectada por los vasoreceptores. En el fondo lo que hace es, llega esta señal al hipotálamo, posteriormente por la neurohipófisis es secretada la ADH, y ese ADH tiene una acción sobre el músculo liso al interactuar con receptores B1 de tipo A que son de baja afinidad, y esto es importante, porque generalmente la ADH o vasopresina no va a generar efecto vasoconstrictor, porque necesita un estímulo muy importante, es decir, que los vasoreceptores tienen que ser muy estimulados para que envíen esta señal al hipotálamo para que se secrete más ADH. ¿Ya? Y eso podría ser un paciente que está en un estado de shock, con una hemorragia masiva. Ahí recién vamos a tener una cantidad de ADH suficiente para que genere este efecto vasoconstrictor a nivel vascular. Ahora, ¿cómo actúa esto? Tenemos nuestro... Desapareció el mouse. Un segundo. Tenemos nuestras arginina vasopresina u ADH. Estas interactúan con sus receptores B2 a nivel de la membrana plasmática de la célula tubular, ¿ya? La membrana que va hacia el lumen de del flujo sanguíneo. Esto va a generar una serie de reacciones que va a ocasionar la fosforilación de los canales de acuaporina que están disueltos o libres en el citosol. Estos canales de acuaporina, por acción de la fosforilación, van a sufrir un proceso de exocitosis y se van a expresar en la superficie de la membrana plasmática de la célula tubular, pero hacia el lumen del túbulo, es decir, por donde está transitando la orina. Entonces, estos receptores de acuaporina, que en particular son los tipos, receptores de agua, no son receptores, perdón, son canales de acuaporina tipo 2, se expresan solamente en presencia de la hormona antidiurética. Y lo que van a hacer es absorber agua, ¿ya? Agua pura sin sodio. Por otro lado tenemos otros canales de acuaporina, que es el canal de acuaporina 3 y 4, que se manifiestan de manera constitutiva en la célula, es decir, que siempre están ahí presentes y no necesitan de la acción de la hormona antidiurética para expresarse. El exceso de agua que está ingresando a la célula lo van a retirar hacia el continente sanguíneo. Y eso finalmente va a aumentar el volumen de agua en la sangre o finalmente el volumen sanguíneo en la volemia. Y así es como actúa básicamente. En cuanto a los vasos sanguíneos, esto nos interesa un poquito menos para el contexto de la clase, pero se los explico igual. Llega la arginina vasopresina o hormona antidiurética a actuar en su receptor tipo B1, que está ubicado en las células del músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Esto genera una serie de procesos a nivel intracelular que desencadenan la activación de la proteinquinasa C, que tiene distintos efectos. Un efecto es abrir los canales de calcio para que el calcio entre a la célula, y por otro lado también favorece la salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico, que recuerden que estos retículos sarcoplásmicos están presentes en las células musculares, y permite la salida de calcio. Todo esto genera que el calcio aumente a nivel intracitoplasmático. Este exceso de calcio va a activar una enzima que se llama miosina quinasa, que lo que va a hacer finalmente es que se permita la unión de actina con miosina, y si ustedes recuerdan bien sus clases de fisiología, esta unión actina-miosina provoca que el músculo se contraiga. ¿Ya? Y esto finalmente es lo que va a generar la vasoconstricción. Como les comentaba anteriormente, este efecto de la ADH sobre los vasos sanguíneos es inferior y requiere de una respuesta mucho más exagerada. Es decir, un paciente choqueado, un paciente con hemorragia severa, recién voy a tener esta respuesta a vasoconstricción mediada por arginina vasopresina o hormona antidiurética.
La siguiente hormona de la que vamos a hablar es la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide que se sintetiza en la zona glomerular de la corteza adrenal, acá. Su secreción está mediada principalmente por la angiotensina 2, a través de todo este mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona que lo vamos a ver a continuación. Se secreta y finalmente llega a actuar en los túbulos distales y colectores, principalmente, actúa en otros lados también, pero principalmente vamos a ver su acción en los túbulos distales y colectores. Y va a tener distintos mecanismos. Por un lado, va a aumentar la expresión de bombas de sodio en la pared que va hacia el lumen de del túbulo, es decir, por donde pasa la orina, y por otro lado va a aumentar la actividad de las bombas sodio ATPasa en la membrana citoplasmática de las células tubulares, pero hacia el sector que va hacia la circulación. El resultado, en simples palabras, de la aldosterona va a ser favorecer la excreción renal de potasio y favorecer la reabsorción de sodio y cloro también. Recuerden que el cloro se mueve con el sodio generalmente, pero al reabsorber sodio también vamos a reabsorber su equivalente osmótico en agua. ¿Ya? Y esto ocurre por un gradiente electroquímico que lo vamos a ver en un par de diapos más, explicando bien cómo ocurre este mecanismo de la aldosterona sobre las células tubulares. Otro efecto más que tiene es la secreción de hidrogeniones en los túbulos colectores. Ya no solamente se va a excretar potasio, sino que también permite la excreción de hidrogeniones, facilitando la acidificación de la orina. ¿Ya? Y eso también va a ser importante o va a cumplir algún rol dentro del metabolismo ácido-base, como vamos a ver al final de este módulo. Aquí está el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que no sé por qué le tienen tanto miedo, porque es bastante simple. A menos que nos metamos ya en cuestiones más de fisiología celular y cuestiones genéticas y presión genómica y canales, etcétera, etcétera. Pero vamos a abordarlo desde un tema, desde una perspectiva mucho más amplia. ¿Cuál es el primer paso? ¿Ya? El primer paso es que disminuya la perfusión renal. ¿Ya? La perfusión renal puede disminuir porque el paciente está hipovolémico, porque está hipotenso, porque está choqueado o porque hay algún problema directamente en la irrigación a través de la arteriola aferente en el riñón. Entonces, el aparato yuxtaglomerular detecta esta baja perfusión renal y a través de algunas células que están en el aparato yuxtaglomerular, particularmente las células granulares del aparato yuxtaglomerular, se sintetiza esta enzima que se llama renina. Esta renina pasa a circulación y se encuentra con una proteína que se llama angiotensina, que se produce a nivel del hígado, y por una acción de hidrólisis va a hacer que la angiotensina se convierta en angiotensinógeno 1 o en angiotensina 1. Este angiotensinógeno 1, o angiotensina 1 más bien, no tiene ninguna acción biológica de por sí hasta el momento que se haya demostrado. Sin embargo, a través de otra enzima nuevamente, que es la enzima convertidora de angiotensina, que es producida a nivel pulmonar, principalmente porque también hay secreción de esta enzima en otros sectores, pero el pulmón es el principal responsable, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensinógeno 2. Y recién es el angiotensinógeno 2 el que tiene un efecto biológico. ¿Ya? Tiene varios efectos, pero los principales van a ser, por un lado, la vasoconstricción arteriolar, lo que favorece un aumento de la presión sanguínea, y por otro lado, llegar a la corteza adrenal y estimular la secreción de aldosterona. Y la aldosterona tiene la capacidad, como ya hablamos, de reabsorber sodio, cloro con su equivalente osmótico en agua y excretar potasio. Entonces, por un lado, la vasoconstricción más el aumento del volumen sanguíneo va a favorecer el aumento de la volemia y la presión arterial en general. Adicionalmente, el angiotensinógeno 2, o la angiotensina 2, mejor dicho, tiene otros efectos. ¿Ya? Por ejemplo, puede actuar sobre la hipófisis o la glándula pituitaria para favorecer la secreción de ADH, hormona antidiurética, que ya vimos que tenía un efecto de reabsorción
de agua a nivel de los túbulos conectores, activando los canales de acuaporina del tipo 2. Lo que finalmente esto también va a contribuir al aumento de la presión sanguínea. Cuando aumenta esta volemia, aumenta la perfusión, esto nuevamente es detectado por el aparato yuxtaglomerular y va a hacer un efecto de retroalimentación negativa inhibiendo la síntesis de renina. Y así es como funciona básicamente. ¿Ya? Recuerden que la enzima desencadenadora de todo esto es la renina, pero finalmente las moléculas más activas en este sistema van a ser la angiotensina 2 y la aldosterona. Ahora, ¿cómo actúa la aldosterona? Los receptores de aldosterona están ubicados a nivel citoplasmático, ya, a diferencia de los receptores para la ADH que están a nivel de la membrana plasmática, y lo que hace es generar ciertos cambios a nivel de expresión génica, y eso va a favorecer la expresión de canales de sodio en la membrana celular que da hacia el lumen, es decir, por donde pasa la orina o el ultrafiltrado. Por otra parte, va a favorecer la actividad de la bomba sodio-ATPasa, sodio-potasio ATPasa. Aquí tenemos los canales. Esta bomba sodio-ATPasa lo que va a hacer es pasar el sodio a circulación y el potasio que está en circulación lo va a entrar a la célula. ¿Ya? Esto va a generar un gradiente de diferencia con respecto al ultrafiltrado tubular y va a hacer que el potasio salga por estos canales de potasio y el sodio entre por estos mismos canales de sodio. ¿Por qué? Porque el gradiente, aquí tenemos una mayor cantidad de sodio, sin embargo el sodio ha sido retirado en gran medida del intracelular por acción de estas bombas de sodio-potasio ATPasa, el sodio se va a mover al intracelular y nuevamente después la bomba sodio-ATPasa va a seguir expulsando la circulación. Ahora, este sodio va a arrastrar cloro y también va a arrastrar agua en su equivalente osmótico, lo que va a hacer que aumente el sodio, el agua y el cloro a nivel sanguíneo. ¿Ya? Mientras tanto, el gradiente opuesto va a ser el del potasio. El potasio se va a mover en una primera instancia desde el vascular al intracelular y finalmente va a ser excretado a nivel del túbulo. ¿Ya? Y eso es como básicamente actúa la aldosterona a nivel de las células tubulares. En la siguiente diapositiva vamos a ver un resumen más o menos de cómo actúa toda la nefrona. Vamos a ir por segmento, pero enfocándonos principalmente en las moléculas que ya vimos. ¿Ya? Primero vamos a partir por el asa ascendente gruesa de Henle. Aquí vimos que podía actuar la aldosterona, pero la aldosterona tiene mayor protagonismo en otros segmentos. ¿Ya? La angiotensina 2 también puede actuar acá. ¿Ya? Tiene un efecto sobre los túbulos proximales en la reabsorción de sodio, activando estos canales de estas bombas de estos cotransportadores de sodio-potasio, lo que finalmente va a favorecer la excreción de potasio y la reabsorción de sodio, efecto parecido al que tiene la aldosterona. Otro efecto interesante acá es que creo que nos saltamos. Sí, nos saltamos un poco. Vamos a partir por el túbulo proximal, en realidad. Me parecía extraño que estuviéramos en el enlace ascendente de Henle. Disculpen, vamos a partir por el túbulo proximal. Bueno, la angiotensina 2 también actúa acá, como les comenté. Sin embargo, aquí también tenemos otra cosa interesante que nos adelanta un poco la materia que vamos a ver en ácido base. Y es que tenemos una acción de la anidrasa carbónica en el lumen tubular. Lo que hace es tomar hidrogeniones y bicarbonatos para convertirlo en ácido carbónico y finalmente se disocia en CO2 y en agua. Esta agua es eliminada, sin embargo el CO2 difunde a través de la membrana y nuevamente dentro de la célula tubular reacciona formando nuevamente hidrogeniones y bicarbonato. Este bicarbonato es reabsorbido a través de estos cotransportadores sodio-bicarbonato que están acá, que son modulados por la acción de la angiotensina 2. Y también estos hidrogeniones van a ser eliminados por estos cotransportadores de
protones y sodio, que favorecen, que también son modulados por la angiotensinina 2, que favorecen la reabsorción de sodio, pero a la vez también elimina el hidrogenión. ¿Ya? Para quienes no recuerden qué son los hidrogeniones en el fondo, o protones finalmente, son estas moléculas que determinan el pH sanguíneo. Lo vamos a ver cuando pasemos al módulo de ácido-base, pero aquí nos estamos adelantando un poco y podrían perderse. Así que de todas maneras, yo les recomiendo que una vez que vayamos a la parte de ácido-base, vuelvan a revisar estas diapositivas y este segmento de la clase para que quede más claro, aunque también vamos a ver algunas cosas respecto a esto y a toda la modulación tubular del sistema ácido-base en las diapositivas posteriores. A continuación tenemos el asa descendente de Henle, donde hay un flujo libre de agua. Sin embargo, esto cambia cuando pasamos al asa ascendente de Henle, donde hay una impermeabilidad al agua. Posteriormente, ahora sí, en el asa ascendente gruesa de Henle, tenemos acción de la aldosterona, de la angiotensina, con los mecanismos que ya conocíamos. ¿Ya? Aquí nuevamente también hay reabsorción de bicarbonato, de sodio, hay excreción de potasio. Y también es interesante que vamos a ver el efecto de algunos diuréticos, como son los diuréticos de asa. ¿Ya? En particular, los diuréticos de asa van a inhibir estos cotransportadores sodio-cloro-potasio, lo que desfavorece la reabsorción de sodio, obviamente, con su equivalente osmótico en agua, y va a hacer que el sodio y el agua permanezcan en la luz tubular, generando un arrastre de agua y una mayor diuresis. Así es como actúan estos diuréticos en particular. No les mencioné acá el tema de, bueno, sí les hablé de la anhidrasa carbónica, y hay otro tipo de diurético que es la acetosolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Por lo tanto, tiene dos efectos importantes. Y uno, actúa como diurético, ¿ya? Favoreciendo la excreción de sodio y agua. Y por otro lado también inhibe la reabsorción de bicarbonato al impedir esta reacción. ¿Ya? Por lo tanto, la acetosolamida, además de ser un diurético, también actúa como un acidificador. Y podría producir eventualmente una acidosis metabólica si es que no lo utilizamos bien. Pasamos al túbulo distal, donde sigue actuando nuestra ya mencionada angiotensina 2 y aldosterona. Tenemos la acción de los diuréticos tiacídicos, que actúan sobre estos cotransportadores de cloro-sodio, que van a ocasionar el mismo efecto, ya por el impedimento de la reabsorción de sodio con su equivalente osmótico en agua, va a hacer que se pierda a través de la orina, y eso va a favorecer la diuresis y la pérdida de fluido. En los túbulos distales y colectores ya tenemos un mayor protagonismo en la aldosterona. Aquí tenemos el ejemplo o el caso de los diuréticos agarradores de potasio, que su rol es inhibir la aldosterona. ¿Ya? Tienen un antagonismo competitivo con los receptores de aldosterona. Por lo tanto, lo que hace es que inhibe esta reabsorción de sodio y agua, pero también al inhibir estas bombas de sodio y potasio, va a impedir que se excrete potasio. Y eso es súper importante. Porque a diferencia de los otros diuréticos, la aldosterona, como puede ser la espironolactona, por ejemplo, va a ahorrar potasio. ¿Ya? A diferencia de los otros que favorecen la pérdida de potasio. Bueno, y finalmente tenemos los túbulos colectores donde actúa la ADH sobre sus receptores B2 en la superficie celular que va hacia digamos, hacia la sangre. Ubicaríamos aquí los receptores B2. La ADH actúa sobre estos receptores
y hace que se aumente la expresión de estos canales de acuaporina de tipo 2, que lo que van a hacer es reabsorber agua. ¿Ya? Y aquí tenemos los otros canales de acuaporina, particularmente los tipos 3 y 4. Perdón el pulso del mouse. Medio complicado dibujar con un mouse. Que van a hacer que esta agua que está siendo absorbida por los canales de acuaporina 2 pasa a circulación sanguínea finalmente. ¿Ya? Esto es más o menos un resumen de cómo funcionaría la fisiología del transporte de agua y electrolitos. ¿Ya? A continuación vamos a hablar de los electrolitos, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente módulo porque ya vamos a empezar a hablar de cosas más fisiopatológicas. Entonces, este segmento lo dejamos hasta acá y nos vemos en la próxima clase.